Lucas capítulo 14, versículo 28 al 33. Encontramos un oportuno material para poder analizar los errores que cometió esta persona aplicándolo a nuestra serie de estudios de liderazgo. Y quiero invitar a los que están conectados para que puedan participar con sus comentarios y sus observaciones que se desprenderán de esta lectura que vamos a tener. Repito la cita por tercera vez, Lucas capítulo 14, verso 28 al 33, que dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Hasta aquí la lectura bíblica. Quiero usar este pasaje para poder descubrir errores que se cometen en el liderazgo y que realmente ustedes saben de que todo error trae sus consecuencias. La vida pasa la factura. En este caso particular, nuestro Señor Jesucristo presenta la ilustración para demostrar la importancia de un discipulado firme. Pero ese no es nuestro tema, naturalmente. El discipulado no es nuestro tema. Pero me llamó la atención esta porción bíblica porque los errores que este hombre comete son los errores que algunas veces se comete en el liderazgo. Por ejemplo, dice Jesucristo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Vean ustedes qué importante lo que Jesucristo menciona acá para hacer referencia a poder ser previsor, para poder calcular los gastos de la construcción que el hombre estaba planeando. En el liderazgo también se necesita ser previsor, planificar antes de montar un determinado programa, ya sea a nivel del hogar o a nivel de la iglesia. No puede uno ir de manera precipitada, sin reflexionar, sin calcular los gastos y tirarse a una aventura de la que podría ser un profundo fracaso. Dice Jesucristo: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Ahí tiene la visión del hombre. El hombre quiere edificar una torre. Hemos hablado de tener visión, de tener un sueño. El hombre anhela, quiere edificar una torre. Pero dice Jesús: queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos. Hemos hablado en otras ocasiones de que si se tiene una visión, para alcanzar esa visión debe de haber metas, debe de haber un mecanismo que nos conduzca, que nos favorezca el poder convertir nuestros sueños en una realidad. Pero el hombre en esta ilustración que narra Jesús no hizo eso. Tenía que haberse sentado primero y calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. Es importante lo que miramos en el verso 28, lo que es la planificación, lo que es saber con qué se cuenta, qué es lo que tiene en mano para poder echar a andar lo que tiene en mente. Agrega Jesús: no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Ese es el resultado
de no saber planificar. Es la consecuencia de no tener metas para alcanzar un determinado objetivo. Es importante a la hora de que uno se traza un sueño, un ideal, tener metas específicas, y para eso se requiere ocupar tiempo para pensar. Hay que pensar, hay que reflexionar, hay que meditar, hay que sentarse para poder razonar si aquel sueño puede ser realizable y si tenemos de por medio las herramientas necesarias que nos lleven hacia ese objetivo. Jesucristo hace ver estas verdades al momento en que narra esta ilustración, volviendo a la lectura. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así sucede cuando no hay planificación. Así sucede cuando no hay metas de por medio para alcanzar el sueño. La gente se burla, la gente critica, la gente comenta negativamente en cuanto a aquella persona que se trazó un sueño, pero después fue motivo de risa porque no logró lo que se quería. Es lo que sucede a manera de ejemplo, personas que salen de su país de origen para buscar un ideal fuera de su patria. Pero todo le salió al revés, todo le salió mal y regresa a su país natal y la gente que lo conoce comienza a hacer burla de él, a hacer comentarios negativos, como que te fuiste, no lo planeaste bien, te adquiriste deudas, te enjaranaste y ahora ¿qué vas a hacer? Y comienza el nombre de esa persona a andar de boca en boca por el fracaso en el que ahora se encuentra. Sucede con esos casos y sucede con muchos otros casos de personas que se proponen un determinado ideal, digamos, bajar de peso o estudiar una carrera, estudiar un idioma, aprender un oficio, pero todo lo deja a medio andar. ¿Por qué? Sencillamente porque no supieron planificar, porque no tuvieron las herramientas, las metas de promedio para poder alcanzar sus sueños. Se desmoralizaron, perdieron el entusiasmo, perdieron interés y todo lo dejaron en el camino tirado. Continúa Jesucristo poniendo el otro ejemplo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Aquí está el otro ejemplo en donde Jesucristo ilustra la necesidad de planificar, saber decidir, saber pensar, razonar muy bien lo que se pretende hacer y saber si es capaz de alcanzar ese sueño. Pone el ejemplo de un rey que va a la guerra contra otro rey, pero de manera irreflexiva, sin pensar, sin meditar, se tira a la batalla, olvidándose que está en desventaja, porque él no tiene los suficientes soldados para hacerle frente a aquel rey que se presenta con 20,000 soldados, dice Jesús. Así sucede en la vida. En la vida se toman decisiones sin reflexionar, sin meditar, o como dice Jesús, no se sienta primero y considera, oiga esa frase, no se sienta primero y considera si puede hacer frente al problema. Así pasa con muchos casos. Muchas personas se complican su vida porque toman decisiones sin planificar, toman decisiones sin medir las consecuencias, se trazan un plan, se proponen alcanzar una meta, un objetivo, querer convertir en realidad un sueño,
pero no se sientan a considerar, no estudian la situación, se tiran sin paracaídas, como se dice popularmente, y la caída es estrepitosa, un fracaso total, por no medir las consecuencias. Estos ejemplos se refuerzan con lo que quiero compartir con ustedes en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 8, vean ustedes lo que el apóstol Pablo menciona con respecto a la actitud de los hermanos en cuanto a la ofrenda que iban a colectar para los hermanos necesitados en Jerusalén. 2 de Corintios capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto: y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Vean ustedes qué interesante el argumento que Pablo usa para estimular a los corintios a actuar con responsabilidad con respecto a lo que se habían propuesto de ayudar a los hermanos necesitados en Jerusalén. El apóstol Pablo les recuerda de que ellos habían comenzado desde antes, desde el año pasado. Un año antes se habían propuesto la meta de colectar una ayuda para los hermanos en Jerusalén. Vea usted qué interesante. Los corintios estaban ya prácticamente tardíos en cuanto a cumplir con lo que se habían propuesto alcanzar. Ese era su sueño, esa era su visión. Acuérdese usted que en viernes anteriores hablábamos de tener visión, de tener un ideal, un sueño por alcanzar. Los corintios tenían ese deseo, ese sueño desde un año antes de socorrer a los hermanos necesitados en Jerusalén. Ahora, llevad, dice Pablo, llevad pues también a cabo el hacerlo. Era importante la acción. No era suficiente solamente el ideal. No era suficiente solamente tener el deseo. Tenían que llevarlo a cabo, tenían que actuar los corintios. Acuérdese usted de que de eso hemos estado hablando en viernes anteriores. Llevar también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, tenían la buena voluntad un año atrás, tenían el buen deseo, la buena disposición de colaborar en ese programa, ahora tienen la oportunidad de cumplir conforme a lo que tenían ellos según sus posibilidades. Hermanos, así funciona un líder eficaz. Un líder competente planifica. Un líder competente piensa. Un líder competente se traza las metas. Se traza el cuadro, como se dice popularmente, raya el cuadro de cómo va a ser el mecanismo, cuál va a ser el mecanismo que va a usar para convertir su sueño en una realidad. Los corintios nos están dando este material en la segunda carta. Y mire usted el capítulo 9, versículo 1, 2 y versículo 5. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Noten ustedes que el apóstol Pablo comenta con los hermanos de Macedonia de que la iglesia en Corinto estaba preparada desde el año pasado para poder participar en ese noble programa de socorrer a los hermanos necesitados en Jerusalén. Ellos tenían la buena voluntad y eso lo comenta con los de Macedonia. Los corintios tenían la buena voluntad desde el año pasado de participar de esa actividad. Y en el versículo 5 del capítulo 9 le dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros
y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Vean ustedes qué interesante esta argumentación del apóstol Pablo, que se aplica precisamente a nuestra serie de estudios que hemos estado desarrollando viernes tras viernes. Si una persona se traza un ideal, un sueño, debe de tener disciplina, debe de tener carácter para poder cumplir lo que se ha propuesto. Debe de ser una persona que le inyecte entusiasmo y que le inyecte a su carácter responsabilidad para cumplir con lo que se ha trazado en mente. Los corintios, desde el año pasado, dice el apóstol, se habían propuesto participar de ese programa, pero ahora Pablo les exhorta para que cumplan, que preparen su generosidad que antes habían prometido. ¿Sabe usted? Hay personas que pretenden ser líderes, se trazan sueños, se trazan ideales, comienzan a transitar hacia esa ruta, hacia ese objetivo y abandonan el tránsito. ¿Por qué? No tenían metas que alimentara el alcanzar ese objetivo. Perdieron el horizonte, perdieron la brújula, se desorientaron y los mecanismos que tenían eran muy pobres. No hubo entusiasmo, no hubo espíritu de responsabilidad y el proyecto murió. El sueño se esfumó, desapareció. Esto es un grave error. Y estos dos casos que hemos leído en el libro de Lucas, capítulo 14, y 2 Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, ilustran precisamente los temas que hemos venido hablando en cuanto a la necesidad de tener visión, como los corintios que tuvieron esa visión de querer involucrarse en el programa de socorrer a los hermanos en Jerusalén. Un año antes venían ellos trabajando en eso, pero Pablo les exhorta, era necesaria la exhortación, era necesario llamarle la atención y crear un despertar en ellos para que recuperaran el entusiasmo y llevaran a cabo la donación conforme a la generosidad y según sus capacidades. Esto es muy importante. Nosotros hemos venido hablando de visión y hemos dicho que la visión es un sueño posible que involucra un plan para realizarlo, un plan para llevarlo a cabo. Es importante tener una meta. Las metas son precisamente los medios para poder llevar a cabo la visión. Se dice de que la visión debe explicarse en pocos segundos. Evitar lo complejo, evitar lo complicado. La iglesia tiene que comprender el proyecto, tiene que comprender el ideal que le presenta el liderazgo. Lo mismo en la familia. El jefe de casa presenta un proyecto, presenta un plan a sus hijos, a su esposa, pero debe de saberlo presentar con claridad, que no se preste a confusión, que no sea complejo. Es importante comprender de que a veces hay dificultades de por medio, pero el sueño se puede alcanzar, el ideal se puede obtener, a pesar de las dificultades que haya de por medio. ¿Qué más podemos decir acerca de lo que es una meta? Lo que es precisamente el mecanismo para poder alcanzar nuestros objetivos. Tener una meta es tener un recurso. Uno de los recursos más efectivos para convencernos de la realidad, de nuestra visión. Para eso sirven las metas. Son etapas por las que usted y yo pasaremos para conseguir nuestro sueño. El liderazgo tiene esa responsabilidad. El liderazgo en la familia o en una congregación local presenta a los miembros un determinado proyecto, un determinado sueño y cómo se va a alcanzar, cómo se va a lograr eso. Imagínese usted una congregación que planea renovar su mobiliario. Ese es el sueño. Ya no quieren tener bancas, quieren tener sillas de buena calidad, mejorar el mobiliario, modernizarlo. Ese es el sueño.
Esa es la visión. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuáles son las metas inmediatas para alcanzar ese sueño? Ahí entra precisamente a adquirir importancia los medios que están a nuestro alcance para poder alcanzar el ideal. ¿Cuál es el ideal? Renovar el mobiliario, pintar el edificio, ponerle cielo raso al techo, pintar el techo, cambiar las puertas. Estamos hablando que hay dinero de por medio, hay gastos de por medio. Entonces, ¿cómo se va a lograr ese dinero para cubrir los gastos? ¿Cómo se va a mejorar la economía para poder poner el cielo raso, para poder pintar el edificio, para poder renovar el mobiliario? Ese es el sueño. Y entre el deseo, el ideal, están de por medio las metas, los mecanismos que se van a lograr. Es importante tener esto en mente. Necesitamos evaluar a intervalos regulares nuestro progreso hacia las metas. Hacer nosotros estas preguntas. ¿Cuánto de mis metas intermedias he logrado? Si yo voy a poner el cielo raso en el techo de mi casa, si voy a pintar mi casa, ¿cuánto de mis metas intermedias he logrado? ¿Logré ahorrar? ¿Tengo el dinero necesario? ¿Tengo el apoyo de mi familia? ¿Me aprobaron el préstamo en el banco? Entonces, ¿cuánto de mis metas intermedias he logrado para poder realizar mi sueño? El tiempo para mis metas ha sido mayor que el esperado, porque toda meta tiene su periodo de tiempo, su periodo de existencia. Si usted programa con su familia pintar la casa y tiene un determinado presupuesto, ese presupuesto tiene un término de tiempo, porque quizás 6 meses más tarde la pintura sube de precio, la mano de obra sube de precio, entonces el presupuesto que usted hizo ya no le va a cubrir. Entonces la meta tiene un periodo de tiempo y hay que ver si realmente se está usando tiempo extra, tiempo mayor de lo que se había planeado. Entonces es muy importante comprender la necesidad de ponerle un periodo de tiempo a una determinada meta para alcanzar nuestro ideal, para alcanzar nuestro sueño. Estamos hablando a nivel de la familia, como también al nivel de la congregación en donde estamos. Y esto lo aplican toda la gente, los empresarios, los políticos, toda la gente que está involucrada en el liderazgo en algún área de la vida, aplican estos principios que estamos considerando rápidamente. Usted es predicador del evangelio, usted lidera un grupo femenino, presenta proyectos a los jóvenes, usted como líder juvenil, presenta un proyecto, presenta un plan, y cómo se va a alcanzar ese proyecto, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a desarrollar, cuánto de dinero se necesita, quiénes van a participar, cómo vamos a lograr el apoyo para alcanzar lo que queremos. Estos son asuntos sumamente importantes, estimado hermano, estimada hermana, para que no vayamos a tener un fracaso a nivel hogareño o a nivel de iglesia. Necesitamos evaluar los intervalos regulares, cómo va progresando nuestro movimiento para alcanzar nuestro sueño. Tenemos que pensar también en que nos vamos a encontrar con personas que no aceptan las metas. Y no importa lo que nosotros hagamos, la gente las rechaza. Siempre habrá oposición y hemos hablado de eso en viernes anteriores. Siempre habrá oposición, aún dentro de la familia. No siempre va a haber una unidad absoluta ante un ideal que le presentamos a la familia. Algún miembro de la familia, puede ser el cónyuge, puede ser uno de los hijos, van a estar en desacuerdo con lo que estamos planteando a ellos. Van a rechazar lo que les proponemos. El líder, el dirigente, debe estar preparado para poder persuadir a los que se oponen.
y llevar a cabo el ideal que se tiene en mente. Es muy importante aclarar nuestros pensamientos hacia las personas que nos rodean con respecto al ideal que tenemos en mente. Nosotros podemos periódicamente poner por escrito la pregunta sobre si se está progresando para alcanzar la visión. ¿Qué progreso hay? ¿Qué avance ha habido para alcanzar nuestro sueño? Los participantes verán mejor donde ellos mismos están en el plan. Se demuestra que el liderazgo como persona que está dirigiendo la familia o la iglesia está demostrando integridad y no tiene nada que esconder. Es muy importante este tipo de enfrentamientos cordiales. No estamos hablando de pugnas, no estamos hablando de contrariedades. Estamos hablando de sentarse a conversar acerca del proyecto y en el desarrollo de la conversación habrá alguna oposición, habrá alguna contraposición y con diplomacia, con cortesía cristiana, poder persuadir al que está en desacuerdo o con humildad aceptar las observaciones para mejorar el plan que se les presenta, pulir el ideal que queremos alcanzar. Aquí se demuestra una excelente habilidad que debe de haber en el liderazgo para poder sacar adelante lo que se tiene en mente. El liderazgo es la guía consciente y deliberada de individuos o de un grupo de ellos hacia el logro de una meta o de un objetivo predeterminado. El liderazgo tiene el reto de poner objetivos, de poner ideales, inyectar un sueño a las personas que nos rodean y animarlos para que todos juntos podamos alcanzar nuestro sueño, convertirlo en una realidad mediante metas adecuadas. Es muy importante tomar en cuenta esto. El liderazgo procura conseguir que otros actúen de manera que algún propósito o una meta mayor pueda alcanzarse, pueda lograrse. Es muy importante comprender de que a la gente no le gusta ni comparte la idea de un liderazgo que esté en el estado de inercia, como una piedra inmóvil. Eso no es un líder, ese no es un dirigente. La gente espera un dirigente activo, un dirigente proactivo, un dirigente que produzca, que plantee retos, que plantee desafíos, hablando a la iglesia, que el liderazgo involucre a todos los que están interesados de manera deliberada, involucrarlos para poder alcanzar el objetivo a través de metas desafiantes. Eso es precisamente lo que se está deseando. Quiero avanzar en estos comentarios que son muy prácticos para nosotros que estamos al frente de congregaciones o que nos proyectamos como tal. Permítame avanzar en la lectura. Dice, sin un plan, no hay manera de saber cómo llegar donde hace falta llegar. Los grandes líderes son expertos planificadores. Hay que hacer planes para lograr ser un buen mayordomo de todos los recursos que Dios pone a nuestro alcance. Vean ustedes, sin un plan no hay manera de saber cómo llegar donde hace falta llegar. Por eso hay muchos que se perfilan como líderes, pero que no presentan a la iglesia un plan, no presentan a la iglesia un proyecto, ni de evangelismo, ni de restauración, campañas evangelísticas, programas de radio, distribución de literatura, adquisición de literatura y otra serie de retos que la iglesia necesita. El liderazgo nada de eso presenta. Entonces ese liderazgo está inmóvil, está muerto en vida. Y eso no es correcto. Hay que presentarle a la iglesia planes, planificar juntamente con ellos. Ya estamos a las puertas de terminar el primer trimestre de este año.
cómo nos vamos a enfrentar al segundo trimestre, con qué programas, con qué planes, qué proyectos, qué retos, qué desafíos se le presentan a la iglesia. La iglesia está en espera. La iglesia está con el deseo de involucrarse en un tipo de programa, pero si el liderazgo no le presenta nada, entonces se presentarán al segundo trimestre con las manos vacías. Hay que presentar planes. Hay que presentar a la iglesia programas que demuestren de que somos mayordomos eficaces de las bendiciones que de Dios recibimos. Para ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, debemos ser excelentes planificadores. Dios nos ha dado bendiciones, ha puesto a nuestro alcance recursos, ha puesto a nuestro alcance los medios para desarrollar la iglesia en el punto donde estamos. ¿Qué tenemos que demostrar nosotros? Ser excelentes planificadores. Planear, hermanos, hermanas, planear, planificar, no hacer proyectos en el aire, sentarse, dialogar, conversar, tomar apuntes, pulir el plan de trabajo y, como ya lo dijimos, trazarse metas que nos lleven a alcanzar lo que nos hemos propuesto, lo que hemos planeado. No hay nada que aproveche más que pensar las cosas seriamente. Los líderes deben tomarse el tiempo para pensar. Es lo que Jesús nos dice en Lucas capítulo 14 que ya consideramos. El hombre que va a construir la torre tenía que sentarse a pensar cómo estaban sus finanzas, si era capaz de cubrir ese sueño hasta su totalidad. El rey que iba con 10,000 soldados a la guerra, antes de dar luz verde para la batalla, tenía que planificar y sentarse a pensar, a reflexionar si con 10,000 soldados podía hacerle frente en la batalla al otro rey que traía 20,000 soldados. ¿Sabe usted? Esto ilustra lo que estamos leyendo acá. No hay nada que aproveche más que pensar las cosas seriamente. El personal que está en EBS es un personal que planifica. Los que están al frente de la enseñanza y el director de este programa debe de planificar. Todo el personal debe planificar qué es lo que va a dar el día en que le corresponde su clase, porque no solamente viernes hay clases en otro día de la semana. Entonces, el instructor de turno debe de planificar. No va a estar titubeando por este medio ante los alumnos. No sé, no traje nada, no tengo nada que enseñarles. ¿Tienen ustedes alguna sugerencia? Queden ridículo. Se convierte en el hazme reír. Entonces los oyentes dirán, yo aquí estoy perdiendo mi tiempo. Esta persona no se prepara. Esta persona viene a improvisar. Yo no estoy sacando beneficio acá. Entonces se desconecta y ya no vuelve. ¿Por qué? Sencillamente porque el instructor no tomó este compromiso con seriedad. Hermanos y hermanas, planear, proyectar, soñar con un ideal implica de por medio no solamente entusiasmo, sino seriedad, responsabilidad, reflexionar, meditar, ocupar tiempo para pensar, apagar el televisor, apartarse del celular, sentarse en su sillón y meditar precisamente acerca del plan que se tiene en mente. Los líderes deben tomarse el tiempo para pensar, porque ya no cae maná del cielo. Entonces se espera que la persona reflexione, medite, piense si realmente lo que tiene en mente como ideal es factible llevarlo a cabo, es alcanzable o no es alcanzable. ¿Se puede lograr o no se puede lograr?
las respuestas serán consecuencias de las reflexiones que el líder haga a nivel individual o sentado con sus compañeros de trabajo. Necesitas pensar bien las cosas. Necesitas saber con anticipación de antemano cómo se va a proceder y qué va a hacer si acaso las cosas salen mal. Todo eso se tiene que pensar en los pros y los contras, como se dice popularmente. En los pros y los contras, pensar, meditar, anticiparse a los problemas que puedan surgir. Pero esto es fruto de la reflexión y eso es tarea de liderazgo a nivel de la familia y a nivel de la iglesia. Cuando el jefe de casa toma decisiones precipitadas, decisiones irreflexivas, ¿cuánto daño hace a la familia? Imagínese usted un jefe de familia que de una manera repentina toma la decisión de irse del país y probar suerte fuera de su patria. Y lo hace, toma la decisión sin previa plática con sus parientes, sin previa consulta. Se aturdió en su mente, se alborotó, como se dice popularmente, y tomó la decisión de irse. Estuviera o no estuviera la familia de acuerdo, y se fue. ¿Cuánto daño se hará él mismo en esa ruta y cuánto perjuicio va a acarrear a su familia? ¿Por qué? Porque no pensó. Por eso se necesita pensar bien las cosas. Se necesita saber de antemano cómo se va a proceder. Y eso es aplicable en el liderazgo. Cuando está de por medio al frente de la iglesia, sea una persona, sean 2 o 3 personas, pero tienen que pensar. Y para eso hay que platicar, hay que orar, como hemos hablado también acerca de la importancia de la oración. Poner en manos de Dios el proyecto que tenemos en mente, porque no somos autosuficientes. Es muy necesario tomar en cuenta este principio. El paso siguiente en la planificación es la fijación de una meta. Sin un blanco, sin un objetivo, no estamos apuntando a nada. Y eso es precisamente donde vamos a dar. En nada. No se logró nada, sencillamente porque no había de por medio metas, no había de por medio herramientas para alcanzar un sueño, para alcanzar un ideal. Entonces, en la puerta del horno se quemó el pastel, como se dice popularmente. No se logró pintar el edificio, no se logró comprar el terreno, no se logró cambiar el mobiliario, no se logró contratar a un ministro del Evangelio de tiempo completo. Eran ideas, pero nacieron muertas, murieron desde el principio. No habían objetivos específicos, estaban en el aire y así quedaron en el aire. ¿Ve usted qué grave es esto? Es muy serio, hermanos. El liderazgo es muy serio, es de alta responsabilidad, como ya usted tomó conciencia. Cuando hacemos un plan que incorpora una meta para cada paso, podemos ir siguiendo nuestro progreso. Podemos ver cómo vamos llegando a nuestro punto de destino. Analicemos esto que tiene relación con la cadena que hemos venido formando. Cuando nosotros hacemos un plan que incorpora una meta, que incorpora el mecanismo que vamos a usar para alcanzar la realidad que tenemos en mente, entonces nosotros podemos ir siguiendo nuestro progreso. Vamos a ver el avance. Una congregación en X punto geográfico tiene una membresía de 60 personas. Y dice el liderazgo, queremos terminar este año con 100 personas. 100 personas. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Qué plan tiene? ¿Qué mecanismo va a usar para que de 60 suba a 100 personas la asistencia? No va a caer como arte de magia, no va a caer del cielo ese incremento.
Tiene que haber un plan. Y ese plan es lo que es la meta para alcanzar el sueño, alcanzar el ideal. Entonces se dice, bueno, vamos a visitar, vamos a restaurar a los hermanos que no están viniendo, vamos a hacer nuevos contactos, vamos a visitar casa por casa, vamos a montar seminarios para parejas en matrimonio, vamos a montar un programa juvenil y comienzan a hacer diversas actividades usando diversos mecanismos para poder lograr la meta. ¿Cuál es la meta? Llegar a 100 personas. Claro, Dios hace lo más importante. Dios es el que da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pero el crecimiento Dios no lo da ante un liderazgo que queda en inercia, que está muerto en vida. Un liderazgo que es como un cadáver. Dios no da el crecimiento. Dios da el crecimiento, como dice Pablo. Yo sembré, Apolo regó. El ser humano se involucra. El ser humano se enrola en lo que es el plan. Entonces, activa, invierte dinero, invierte tiempo, sale a hacer visitas, regala literatura, hace esto, hace lo otro, hace aquí, hace allá. Y Dios da el crecimiento. Ahí está el resultado. Probablemente cuando termine el año o cuando se está entrando un nuevo año, la asistencia tal vez no llegó a 100, pero posiblemente llegó a 80, 85 personas. Es muy importante poder ver cómo vamos llegando a nuestro punto que hemos deseado alcanzar. Y vamos llegando porque tenemos de por medio no solamente a nuestro Padre Eterno que nos apoya, sino que tenemos de por medio las metas intermedias que nos hemos propuesto usar para alcanzar el objetivo deseado. Ahora bien, sin una fecha límite, una meta no es meta. Solamente es un simple deseo. El establecimiento de fecha límite es la parte de la planificación que fija un calendario. Y eso está comprobado en la práctica. Está comprobado en la experiencia. Cuando alguien se traza una meta, esa meta debe de ponérsele un límite de tiempo y ver los resultados. En lo personal, he vivido eso. En mi ministerio que he desarrollado por 50 años, esto lo tengo muy bien comprobado. Toda meta que uno se propone tiene un límite de tiempo. El establecimiento de fechas límite es la parte de la planificación que fija un calendario. Como padre de familia, lo pude comprobar con la crianza y educación de nuestros hijos. Nos pusimos una meta, mi esposa y yo. Perseguimos esa meta y dijimos, bueno, en tanto tiempo estos muchachos habrán logrado tales y tales metas, tales y tales estudios con nuestro apoyo y con la bendición de Dios. Se logró. Los muchachos terminaron sus estudios. Hubo una fecha límite conforme al calendario de estudios y se logró el objetivo que teníamos. Pero ¿sabe usted cuando no se pone una fecha? Realmente se anda dando tumbos por un lado y por otro. Y no hay formalidad. Por ejemplo, tenemos este programa de EBS. Tiene una meta. Este programa que estamos impartiendo, este curso que estamos impartiendo, tiene su calendario. 10 viernes. 10 viernes, 1 hora cada viernes. Lo estamos viviendo. Se espera que al terminar estos 10 viernes, 10 horas de estudio, las personas que están conectadas y que toman interés y que han demostrado dedicación y esfuerzo, habrán aprendido lo que es el liderazgo y habrán desarrollado esta virtud de liderar a su familia o liderar en su iglesia. Pasados los 10 viernes, este estudio habrá terminado como terminamos Hogar Cristiano y como otros cursillos con otros instructores ya terminaron. El que aprendió, bendito sea Dios. Y el que no aprendió, bueno, lo siento mucho.
algo falló, ¿verdad? Pero es muy importante tomar conciencia en cuanto a ponerle límite de fecha a una determinada meta, un determinado objetivo. Otro párrafo que quiero compartir con ustedes en el tiempo que nos queda, es necesario orar, ya lo hemos dicho. Es necesario trazar un plan, ya lo dijimos. Es necesario fijarse una meta, ya está dicho. Y es necesario establecer una fecha límite. Todo este material está cubierto. Los riesgos más sabios son los que se toman solo después de haber orado y planificado. Ese es el liderazgo cristiano. Toda persona en la iglesia que se va perfilando como dirigente, como líder, debe de hacer suya la vida de oración, la vida de meditación en la palabra. En base a eso, se traza un plan para poder alcanzar un objetivo, el ideal que se tiene en mente, en base a una meta que se ha fijado, con fecha establecida. Entonces dice el párrafo, los riesgos más sabios son los que se toman solo después de haber orado y planificado. Entonces, estimados hermanos y hermanas, necesitamos orar, planificar, no hacer planes en el aire, no tirarnos a una aventura a ciegas, sino trazarnos objetivos muy bien estudiados, muy bien reflexionados, con metas claramente establecidas, con fechas definidas, en tanto tiempo vamos a cubrir este objetivo. Yo quiero hacer aquí un pequeño alto y saber si entre ustedes habrá alguna pregunta o algunas inquietudes. Dejo el micrófono a la disposición de ustedes. Sí, hermano, le estamos escuchando. Muy buena el tema, la importancia, ¿verdad?, de planificar y orar antes de hacer cada una de nuestras actividades, sobre todo los que estamos en los diferentes ministerios, ¿verdad?, que Dios nos ha permitido estar. Y creo que no solamente esto nos sirve en la parte espiritual, sino también en la parte secular, porque nos ayuda a darnos cuenta de que cuando no trabajamos organizado, cuando no planificamos cada una de nuestras actividades, no nos salen bien. Y sobre todo en la familia también, como usted decía, desde un principio también nosotros como padres le debemos de enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen una etapa que ellos deben de planificar y que no es que van a ir a la universidad a pasar 10 años y que nunca van a salir, ¿verdad? Eso es importantísimo. Yo le digo a mi hijo, 5 años es la carrera, 5 años pago yo. Y luego, si usted se pasa de más de tiempo, usted verá qué hace, pero yo no. Entonces, quizás a veces uno parece ser duro, pero esto le sirve en la vida, porque si no, los hijos empiezan a pensar de que van a pasar y que sus hijos sus padres les van a estar manteniendo todo el tiempo en que ellos han desperdiciado muchas veces su vida o su tiempo. Gracias, hermana, gracias. Me alegra escucharla, hermana. Yo pensé que estaba hablando solo, pensé que todos se habían ido. Continuamos con la lectura y el análisis reflexivo. El líder prudente, oiga bien, el líder prudente reconoce que si hay algo que pueda ir mal, lo más probable es que así suceda, planifica para la posibilidad de un desastre. No olvida la probabilidad de que se presentarán problemas. Y esto es así. Una cosa es el noviazgo y otra cosa es el matrimonio. Cuando la pareja se une en matrimonio y van a vivir los dos bajo el mismo techo, ya la cosa es diferente. Es ahí donde se da a descubrir cuáles son los pros y los contras, cuáles son las virtudes y los defectos de cada quien, y algunas cosas que estaban ocultas en el noviazgo salen a luz en el tránsito de la vida matrimonial. Así sucede en todo. Una persona se perfila para ser anciano de la iglesia juntamente con 2 o 3 más y voluntariamente aceptan el presbiterio o aceptan el diaconado o cualquier otro ministerio de dirigencia, pero ya estando adentro en ese ministerio se dan cuenta de que no era tan sencillo, que una cosa es verlo de afuera
pero otra cosa es estar adentro con esas responsabilidades. Entonces, por eso dice el párrafo, el líder prudente, o sea, el que es precavido, el que ha madurado en su forma de pensar, reconoce que si hay algo que pueda ir mal, lo más probable es que así suceda, planificará para la posibilidad de un desastre. Esto es algo similar como la persona que tiene vehículo. Sabe que debe de tener algún dinero de reserva para cuando su vehículo le da problemas. Sabe de que el vehículo no siempre lo va a tener en perfectas condiciones y habrá un momento en que le va a fallar. Puede ser problema de llanta, puede ser problema eléctrico, puede ser problema del motor, algo está fallando. Y qué terrible es cuando eso sucede y la persona no tiene de dónde echar mano, no tiene dinero porque no planificó, porque no fue previsor, porque no fue prudente. Entonces, para reparar su vehículo tiene que buscar dinero prestado o ahí está el carro embancado por semanas, mientras el dueño consigue algún dinerito para reparar el vehículo. Pero si hubiera habido de por medio prudencia, si hubiera habido de por medio prevención, sabía de que tarde o temprano iba a darle problemas al vehículo, pero aquí tengo un dinero para poder cubrir esa necesidad. Eso ilustra lo que estamos diciendo con este párrafo. El líder prudente reconoce que si hay algo que pueda ir mal, lo más probable que así suceda, planifica para la posibilidad de un desastre. No olvida la probabilidad de que se presentarán problemas. Hay líderes que renuncian al liderazgo cuando se presentan problemas. Se les olvida de que no todo es miel sobre hojuelas. No todo resulta ser fácil. El liderazgo es sometido a pruebas. El liderazgo es muchas veces zarandeado como se zarandea el trigo, a como le dijo Jesús a Pedro advirtiéndole los problemas que le venían. Así sucede en el liderazgo. Pero el liderazgo que actúa con prudencia, con precaución, previene esas dificultades. Y en base a la oración, en base a la meditación, en base a su dependencia de Dios, es previsor y sabe cómo manejar las situaciones ásperas que se le puedan presentar en la convivencia con los hermanos o una perturbación que no le permite alcanzar el ideal que se había trazado. Y tuvo que engavetar el proyecto y dejarlo para más adelante porque no contaba con los inconvenientes que se le presentaron. Entonces, toda persona que se va perfilando para el liderazgo debe de tomar en cuenta esta recomendación. El líder prudente reconoce que si hay algo que pueda ir mal, lo más probable es que así suceda. Planifica para la posibilidad de un desastre. También podemos ilustrar esta afirmación con el embarazo en el matrimonio, cuando la mujer está embarazada y va a dar a luz en un determinado momento, el esposo tiene que estar preparado económicamente para atender esa emergencia. Qué terrible es cuando vienen esos momentos y el esposo no tiene ni un tan solo centavo para hacerle frente a esta situación. No fue previsor, no fue precavido. Entonces le viene la avalancha de dificultades, reclamos de la esposa, deudas por mucho tiempo y otras situaciones amargas. ¿Por qué? Porque no fue prudente, porque no fue previsor. Y eso viene a dañar muchas veces la relación en la pareja. Entonces es muy importante pues de que el líder que es prudente, el líder que es precavido, sabe que muchas veces su sueño, su ideal puede ser perturbado por algún problema, como nosotros lo tuvimos no solamente en este país, pero sí en toda América Latina, en Europa, en América del Norte, con la pandemia del COVID-19. ¿Cuántos proyectos tuvieron que ser engavetados? ¿Cuántos ideales quedaron en suspenso? Tanto aquí en las iglesias en Centroamérica como en toda América Latina, en general en Europa. Muchos proyectos de hermanos nuestros quedaron en suspenso. Fueron cancelados, como el caso nuestro con el encuentro de predicadores que celebrábamos cada 15 de septiembre. Tuvimos que suspenderlo por la emergencia que se presentó. Por eso es importante
este principio que estamos estableciendo. El líder prudente reconoce que si hay algo que pueda ir mal, lo más probable que así suceda, planifique para la posibilidad de un desastre. Quiera Dios de que estas reflexiones puedan ayudarnos a ir desarrollando un liderazgo que sea de bendición para nuestra vida personal y también para la misma iglesia.